una comunidad en fe. Antes de la Guerra Civil Americana, la educación tradicional era negada a los esclavos afroamericanos. Sin embargo, su instrucción religiosa era a veces tolerada y se convirtió en la vía inicial y principal de educación para ellos. En la plantación Gray en Hilltop, uno de los hijos, la señorita Dovey, se dedicó a enseñar a los esclavos mayores a leer la Biblia. Una estudiante en particular, conocida en la comunidad blanca como la tía Lucy, usó estas lecciones bíblicas en beneficio de las generaciones más jóvenes. Y se cree que la tía Lucy es la abuela de la futura educadora Lucy F. Sims. La población afroamericana libre de Harrisonburg usó esos conocimientos y valores cristianos en apelaciones, exitosamente, a la Asamblea General de Virginia, solicitando que ésta permitiera la permanencia en la ciudad de Harrisonburg de aquellos esclavos liberados para que ellos pudieran estar cerca de sus esposas, hijos y amigos. La tía Lucy rara vez ofreció una palabra noble a alguno de sus críos, pero ay de aquel que le diera a ellos una palabra dura. Palabras de Nettie Gray Dangerfield. Una comunidad que crece. El fin de la Guerra Civil Americana emancipó a grandes números de afroamericanos, a los cuales se les había negado educación. La ciudad de Harrisonburg recibió ayuda de la Oficina para los Esclavos Manumitidos, Freedom's Bureau, entidad patrocinada por el gobierno que permitió a los liberados comprar propiedades, obtener una educación y encontrar empleo. La oficina envió 3 maestros desde New England a establecer las primeras escuelas para afroamericanos en Harrisonburg, las cuales fueron instaladas en habitaciones de hoteles y sótanos de iglesias. Luego de que Virginia estableciera su sistema estatal de educación pública en 1870, la educación para afroamericanos migró desde esos espacios informales hacia escuelas de una habitación con un único propósito educativo. Fueron 16 las escuelas para afroamericanos que estuvieron en funcionamiento en algún momento u otro dentro del condado de Rockingham. Pintura de Harrisonburg en 1867 por Emma Lyon Bryan. Al Jenkins, al pie de la capilla Long's Chapel, septiembre 23 del 2007. Una comunidad con esperanza. En las afueras de Harrisonburg, la educación para afroamericanos prosperó en Athens, un pequeño pueblo al norte de la ciudad que fue posteriormente rebautizado Senda. Fundado en 1869, es una parcela de tierra entregada para el propósito de construir una iglesia afroamericana. Senda se convirtió en una de las comunidades afroamericanas más prósperas del condado. Muchos de los residentes en Senda tenían propiedades, y la educación y la religión fueron aspectos fundamentales del diario vivir. Las lecciones se brindaban en la iglesia llamada Capilla Long's Chapel, hasta que se construyó en 1882 un edificio destinado solo a la educación de afroamericanos. Desde lejos se acercaban muchos estudiantes para asistir a los servicios de esta capilla, elevando la posición de Senda como bastión del progreso afroamericano. Después del año 1900, la población de Senda empezó a declinar con la migración de los afroamericanos hacia las ciudades. Restaurada en el 2009, la Capilla Long continúa siendo hoy el símbolo de compañerismo y progreso para la comunidad afroamericana en el condado de Rockingham. Una comunidad unida. Durante la segregación, muchos pueblos en los alrededores de Harrisonburg eran conocidos como pueblos al atardecer, sundown towns, en los que los ciudadanos blancos prohibían la estadía de afroamericanos dentro de los límites del pueblo al anochecer. Harrisonburg
era una ciudad más acogedora que estos pueblos vecinos, ofreciendo mayor seguridad a las familias afroamericanas en la formación de sus comunidades. La familia Newman, aquí fotografiada alrededor del año 1903, fue pionera en la comunidad, trabajando en educación, negocios y para agencias federales. George A. Newman llegó a Harrisonburg en 1875 a ejercer como director del Colegio Negro y trabajó aquí en el área de educación por casi 30 años. Así debemos elevarnos en nuestra propia defensa, a pesar de ser humildes, y demostrar por nuestro sentido común que continuaremos siendo libres. Palabras de George A. Newman. Escuela de la calle Effinger, inicios del siglo XX. Estudiantes al pie de Effinger, alrededor de 1930. Daily News Record, periódico local, diciembre 28 de 1909. Una comunidad en progreso. En 1882, la escuela de la calle Effinger fue construida en Harrisonburg y se convirtió en el lugar primordial para la educación afroamericana en el condado de Rockingham hasta 1938. Conforme el barrio de Newton creció en torno a la escuela, esta incluso se convirtió en el centro de una comunidad muy unida en fe y familia. La escuela funcionó como centro comunitario y escuela próspera e innovadora. Los maestros afroamericanos de Harrisonburg eran educadores ambiciosos y progresistas. Fundaron la Asociación de Maestros Negros, Colored Teachers Association, que organizaba reuniones mensuales donde los educadores presentaban ensayos, tenían charlas y demostraban técnicas educativas. La primera iglesia bautista, First Baptist Church, la primera y más antigua iglesia afroamericana de la ciudad de Harrisonburg, en 1873. Afroamericanos trabajando en la construcción de la Plaza de la Corte, Court Square, a principios del siglo XX. Mapa detallado de la ciudad de Harrisonburg en 1916, que muestra la ubicación del Colegio Negro. Planilla de ejercicios aritméticos del libro de calificaciones de Ulysses Grant Wilson, a principios del siglo XX.